Bien amigos, buenas tardes o buenos días. El objetivo de este video y en conjunto con los que van a seguir, la idea es grabar varios, es aprovechar estos momentos un poco complicados, críticos, pero muy positivos desde el punto de vista espiritual para todos nosotros. Estamos en momentos en los cuales vamos a ser y somos ya testigos de grandes transformaciones sociales a nivel global de todo el planeta. Entonces es necesario hacer ciertas reflexiones como para sacarle el máximo provecho a estos momentos críticos y no perder el tiempo en cosas ilusorias o en cosas que nos pueden desviar la atención y llegar a comprender el verdadero objetivo de los momentos que estamos viviendo. Entonces, la idea es hacer unos videos que se relacionen con estos procesos reflexivos, en los cuales nosotros podamos comprender un poco más los momentos que estamos viviendo y lograr, en base a ciertas prácticas, adentrarnos dentro de nosotros. Entonces, vamos a empezar hoy día hablando sobre la pérdida de la humanidad. Así se llama este video, la pérdida de la humanidad. Pero no lo vamos a hablar desde el punto de vista exterior, de pérdida de la humanidad como humanidad, sino la pérdida de la individualidad humana. Ese es el objetivo. Llegar a comprender cómo nosotros podemos y estamos actualmente perdiendo nuestro nivel de humano. Para ello es necesario comprender que existen 4 reinos fundamentales de la creación. Son 4 reinos y no 3, ni muchos más, como hoy en día se le enseña a los jóvenes. Se enseña hasta 9 reinos. Son 4 los fundamentales: reino mineral, reino vegetal, reino animal y reino humano. Entonces, para poder comprender la característica de la humanidad o qué nos humaniza, es necesario entender de que nosotros hemos vivido por cada uno de esos reinos en nuestro desarrollo espiritual, en nuestro peregrinar desde la creación, desde que comenzamos nosotros a tener manifestación física en este mundo tridimensional o en este mundo multidimensional. Primariamente fuimos ascendiendo evolutivamente. Para poder comprender esto es necesario estudiar la ley de evolución y la ley de involución. Todo evoluciona, crece, desarrolla hasta que llega a un momento máximo de cúspide, donde la naturaleza nos impulsa a ese proceso de crecimiento como una planta que germina, desarrolla, da flores, da frutos y luego se seca y muere. Así igual un animal también crece, llega a su apogeo y luego empieza a envejecer y muere. Así cada uno de nosotros también llegamos a procesos evolutivos de desarrollo y luego morimos. Las humanidades también. Entonces, en este proceso evolutivo donde nosotros fuimos yendo de reino en reino, fuimos primeramente habitantes del reino mineral, luego fuimos habitantes del reino vegetal, luego fuimos habitantes del reino animal y por último ahora, en esta condición actual, estamos habitantes del reino humano. Pero cuando pasamos del reino animal al reino humano, se nos dieron 2 características fundamentales. ¿Y cuáles son esas características? Esas características son, principalmente, porque hay otras, pero las principales son el libre albedrío, o sea, la libertad de decidir, y el discernimiento, la capacidad de elegir en libertad. En el fondo es como una, y que se resume en la capacidad íntegra del desarrollo del amor. Porque el amor es eso. El amor es el respeto al prójimo y a uno mismo, de poder elegir qué es lo que quiero para mi existencia y decidir eso en libertad. Cuando el ser humano pierde la libertad, cuando nosotros ya no podemos ser libres, estamos perdiendo uno de los pilares de nuestra característica humana.
Cuando ya el ser humano pierde la capacidad de discernir, de distinguir, de darse cuenta, de reflexionar, para a través de ese proceso reflexivo elegir qué quiere hacer y hacerlo en libertad, se deshumaniza. Entonces, lamentablemente, la humanidad completa estamos entrando en estos estados de deshumanización. Pero esa deshumanización es muy interesante que nosotros la comprendamos desde el punto de vista individual. Porque quien comprende esta deshumanización a nivel individual, la puede comprender a nivel global, mundial, continental, etc. Porque con esto de la globalización y con esto de la capacidad de tener conocimiento de lo que está pasando en muchas partes del mundo, nosotros hoy en día tenemos, con la tecnología, el conocimiento de lo que está pasando en los diferentes rincones del planeta Tierra. Y nos damos cuenta que lo que ocurre aquí está ocurriendo en todas partes al mismo tiempo. Entonces, si nosotros logramos comprender nuestro proceso íntimo, podemos llegar a comprender qué nos está pasando, qué le está pasando al mundo. Porque el mundo es la proyección del individuo. Entonces, lo que le está ocurriendo al planeta Tierra, en la sociedad humana, le está ocurriendo a cada individuo en forma íntima. Entonces, la deshumanización global que nosotros estamos viendo hoy en día se debe a una deshumanización particular e individual de cada uno de nosotros. Entonces, es muy importante llegar a entender cómo nosotros podemos recuperar nuestra capacidad de discernir, y eso solamente se hace a través de los procesos reflexivos. Hoy en día lamentablemente no reflexionamos. Muchas personas ya se les olvidó reflexionar y simplemente aceptan todo a letra muerta o aceptan todo a una simple creencia y no reflexionan. La capacidad de reflexionar es una de las capacidades fundamentales que debe tener el ser humano para mantener su condición humana o semi-humana, como estamos hoy en día. Porque ya cuando la perdemos, ¿qué pasa cuando uno pierde esas características de humanidad? Se deshumaniza, se animaliza. Porque así como subió de animal a humano, cuando pierde sus características fundamentales del desarrollo del amor, basadas en la comprensión y la libertad, la capacidad de decidir en libertad, entonces comienza su proceso retrospectivo, su proceso involutivo, comienza a retroceder. La humanidad completa, todos nosotros, lamentablemente, estamos cayendo en una espiral de retroceso. Que si nosotros no la paramos personalmente, en forma individual, la masa y todo nos tragará. Entonces, la recuperación de la capacidad de reflexionar para comprender el discernimiento es fundamental. Si ustedes ven, por ejemplo, un animal, un perro, un gato, cualquier animal, un toro, un caballo, no reflexionan. Ellos no tienen el centro intelectual, no tienen la capacidad de decidir. Simplemente pueden aprender, sí, hay perros maravillosamente inteligentes. Pero ese aprendizaje que ellos hacen, lo hacen por conducta o hábito mecánico, de tanto repetir. Algunos aprenden rápidamente, pero ellos no disciernen, lo aprenden por procesos mecánicos. En cambio, el ser humano puede aprender por procesos reflexivos. Entonces, cuando nosotros no somos capaces de reflexionar de qué está pasando en mi vida, de qué está pasando en el universo, de qué está pasando en mi sociedad, qué está pasando en el mundo, en el planeta Tierra, no discernimos, no nos damos cuenta, entonces perdemos esa capacidad y entramos ya a actuar de una forma meramente mecánica, animal. Y ya estamos viendo lamentablemente cómo hay ciertas actitudes violentas, animales, dentro de nuestros coterráneos humanos, dentro de nosotros, en todos los países. Entonces la reflexión es muy importante. No creer. Somos uno muy bueno para creer.
y la persona que cree se olvida de reflexionar. La verdad es que aquí no deberíamos creerle a nadie. Solamente creerle a nuestra propia conciencia. A través de los procesos reflexivos íntimos podemos nosotros llegar a darnos cuenta en realidad qué es lo que está pasando. Entonces, eso es lo fundamental. Primero, recuperar la capacidad reflexiva. Cuando la persona recupera la capacidad reflexiva, recupera entonces su primer fundamento humano. Se comienza nuevamente a humanizar, porque nos estamos deshumanizando. Entonces, la reflexión íntima, la capacidad de escuchar, de comprender, de reflexionar, para poder decidir en conciencia, íntimamente, no porque me lo dicen, no porque lo escuché, no porque me parece, sino porque lo sentí en lo más profundo de mi ser. Entonces así se recupera la capacidad reflexiva. Es la primera capacidad íntima, fundamental para poder tomar decisiones. Y lo segundo es la libertad. No podemos nosotros lograr ningún triunfo, ningún objetivo real, existencial, se puede lograr si no hay libertad. El ser íntimo, la parte espiritual, nuestra mónada, nuestro atman, tiene diferentes nombres, esa parte cognoscente, que es capaz de conocer, solamente puede expresarse y solamente se puede desarrollar en libertad, no en sometimiento. Someter, obligar, tapar, esconder, acuartelar, encuarentenar, encerrar, enclaustrar, es una inhibición del desarrollo espiritual de la persona. Entonces, para poder nosotros desarrollarnos completamente y lograr recuperar la humanidad, nuestro aspecto humano, es necesario entender bien cómo está fundamentada esa pérdida de libertad. Y esa pérdida de libertad nace desde un proceso psicológico. Porque una persona puede estar encarcelada, pero la persona es libre. El primer opresor, el primer encarcelador, la primera persona que nos quita la libertad a nosotros es nuestros propios defectos, nuestro ego, nuestros yoes psicológicos. Esos defectos psicológicos como el miedo, por ejemplo, el miedo es uno de los grandes paralizadores de la capacidad de la toma de decisiones. Mientras haya miedo dentro de nosotros, el miedo es paralizante, el miedo congela, porque el miedo y el frío es lo mismo. Cuando una persona siente miedo, se enfría. Es más, el miedo es por falta de fuego. Entonces, cuando la persona siente ese frío en su interior, lo paraliza, ese es el miedo. Entonces no se puede obtener ni recuperar ninguna libertad mientras hayan aspectos de miedo. Y así, diferentes defectos también actúan quitándonos la capacidad de decidir en libertad. La ira, por ejemplo, la violencia. Si nosotros queremos obtener la libertad violentamente, no la vamos a obtener, porque la violencia solamente engendra más violencia. La violencia se obtiene dentro, la libertad se obtiene dentro de uno. Dentro de sí mismo hay que obtener libertad. Si nosotros queremos obtener la libertad desde afuera, liberándonos del yugo opresor externo, tampoco la vamos a obtener. Porque el exterior es el reflejo del interior. Entonces, si una persona está en procesos de encierro, de pérdida de la libertad, es porque ha perdido su libertad interior. Cuando uno pierde la libertad interior es porque ella es esclavo de sí mismo, de sus propios deseos, de sus propios defectos. Entonces es muy importante entender que la forma de recuperar la libertad
Y la capacidad de reflexionar es luchando contra aquellos efectos psicológicos que nos la quitan. Y ahí es la única forma de poder ir recuperando externamente, físicamente, la libertad, la tan anhelada libertad. Ese libre albedrío, esa capacidad de decidir en conciencia solamente se logra cuando se ha roto o destruido de nuestro interior el aspecto de la inconsciencia. Quien destruye la inconsciencia dentro de sí, quien se rebele contra sus defectos psicológicos y los aniquile, los destruye, se libera de la cárcel. Porque el primer opresor es nuestro propio defecto psicológico. Cada uno vive en el mundo que ha creado. Y si el mundo que estamos viviendo es un mundo de opresión, es un mundo de dolor, es un mundo de encierro, es porque ese dolor, ese encierro lo hemos creado nosotros. Porque el exterior es el reflejo del interior. Si yo quiero cambiar el exterior, tengo que cambiar el interior. Son las situaciones internas las que modifican las cosas externas. Cuando la persona cambia íntimamente y su cambio es real, entonces eso se expresa físicamente. Pero no puede haber esta modificación si no hay un discernimiento. Si no se obtiene la luz de la oscuridad. La oscuridad nuestra tiene atrapada la luz. Y esa luz va a salir solamente cuando uno se enfrenta a su propia oscuridad psicológica. ¿A qué le temo? ¿Cuáles son mis pensamientos, mis creencias, mis dudas? ¿Cuáles son mis flaquezas? ¿Qué puedo dar por sentado que es verdad y a lo mejor no lo es? Hay muchas cosas que nosotros pensamos de que son verídicas, pero no lo son. Ya vemos nosotros hoy en día como estamos en un momento de contradicciones. Uno dice una cosa, otro dice otra cosa, y uno dice a quién le creo. Mientras la persona no tenga desarrollada esa capacidad de discernir, esa capacidad reflexiva, mientras no se detenga un momento y diga, a ver, ¿está correcto esto? Mientras no llegue a los procesos de introspección, de autoobservación, para ver qué defecto se le está expresando, vamos a ser entes mecánicos, dirigidos y manejados por fuerzas externas a nosotros. Cuando ya la persona se dedica y se pone en campaña de darse cuenta, entonces ahí puede descubrir aquellos defectos, aquellos yoes, ese ego interior, que para unos puede ser el miedo, para otros puede ser el orgullo, para otros puede ser la ira, para otros puede ser la pereza, el amor propio, sentimientos de venganza, ¿no? Irracionalidad. Tenemos yoes irracionales. No va a poder enfrentarse a sí mismo si no lo descubre. Cuando se van descubriendo, entonces sí podemos ir desintegrando esos defectos. Para eso son las conferencias que están en nuestro canal de YouTube. Se pueden ver cómo eliminar estos yoes, cómo autoobservarnos, para ir abriendo las puertas de nosotros mismos. Estamos en una encrucijada. Viene una caída y muchas cosas van a caer, se van a derrumbar frente a nuestros ojos. ¿Y cuál puerta nos queda? Nos queda una puerta, la puerta interior. Cuando todas las puertas se cierran, siempre queda una abierta. Dios no cierra todas las puertas, siempre nos deja una. Y la que tenemos abierta en este momento es nuestra puerta interior. Adentrándonos en nuestro interior, vamos a descubrir todos nuestro proceso de reflexivo, aquello que nos está quitando la humanidad. No nos quita la humanidad las cosas externas, no nos quita la humanidad los factores externos a nosotros mismos. Somos nosotros mismos los que nos hemos quitado. Lo hemos permitido. Hemos sido condescendientes con nuestra propia oscuridad, con nuestro propio miedo. Cuando uno ya se revela contra sí y no contra el mundo exterior, porque hemos visto ahora muchas rebeliones, y vamos a ver muchas más, pero son rebeliones externas.
cuando la persona se da cuenta que es importantísimo rebelarse contra uno mismo, contra nuestra propia oscuridad, porque lo único real es uno mismo. Todo lo demás es ilusión, ¿no? Cuando se enfrenta a sí mismo, se rebela contra sí mismo, ahí obtiene la luz que mora oculta en ese tapujo que lo tenía envuelto, desgarra eso y saca y comprende. Entonces obtiene la capacidad de la comprensión, comprende. Y por lo tanto, la capacidad de discernir y la capacidad de elegir a conciencia. Si no, seremos mecánicos, entes, movidos por hilos invisibles, y que ahora el tramado de hilos invisibles es muchísimo, muchísimo, más de lo que nosotros podemos imaginarnos. Entonces estamos en momentos cruciales para comprender eso, la importancia de trabajar con uno mismo, y estamos en momentos cruciales para entender cómo obtener y recuperar nuestra libre albedrío. Cómo vencernos nosotros mismos. Porque si estamos encerrados, esclavos, es porque esa esclavitud la tenemos dentro y nosotros mismos la hemos formado por muchos miles de años. Pero llega el momento en que a través de todo este proceso introspectivo, reflexivo, podemos desgarrarnos a nosotros mismos psicológicamente hablando, descubrir esto y dar posibilidad a que sea en realidad la conciencia la que nos guíe y nos ayude para recuperar y humanizarnos nuevamente. No puede haber humanización si no hay desintegración de los defectos psicológicos. No puede haber humanización si no hay un sabio uso de la energía del cuerpo. Y nosotros lamentablemente estamos ocupando mal la energía del cuerpo, estamos ocupando mal las capacidades reflexivas y nos estamos perdiendo. Así que la invitación entonces es para que comprendamos la importancia de recuperar nuestra propia humanidad, siendo más reflexivos y reconquistando la capacidad de libre albedrío, la capacidad de decidir por nosotros mismos internamente para que luego ésta se exprese en el mundo exterior. Si no, vamos a sucumbir encerrados en nuestras propias falsos conceptos, en nuestras propias limitancias y en nuestro propio encierro, porque cada cual vive el mundo que merece y que ha gestado. Muchas gracias.